Educación fundamental. Samael Aún Weor. Primera parte. Introducción. En esta obra se enseña en forma objetiva el modo de pensar, por medio de la investigación, el descubrimiento, la comprensión y la meditación. Educación fundamental es la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza y con todas las cosas. Esto se logra por medio de un trabajo psicológico. Sin el trabajo psicológico, nos dice Samael Aún Weor, todo el trabajo a fin de llegar al ser es una miserable pérdida de tiempo. Las experiencias y el estudio transformados en comprensión de fondo no dejan residuos en la memoria, y entonces nos hacemos sencillos, simples, inocentes, felices. La meditación de fondo sobre las experiencias y conocimientos adquiridos, la autocrítica profunda, el psicoanálisis íntimo, transforman todo en una profunda comprensión creadora. Este es el camino de la auténtica felicidad nacida de la sabiduría y el amor. El editor. Capítulo 1. La libre iniciativa. Millones de estudiantes de todos los países del mundo entero van diariamente a la escuela y a la universidad en forma inconsciente, automática, subjetiva, sin saber por qué ni para qué. Los estudiantes son obligados a estudiar matemática, física, química, geometría, etc. La mente de los estudiantes está recibiendo información diaria, pero jamás en la vida se detienen un momento a pensar el porqué de esa información, el objetivo de esa información. ¿Por qué nos llenamos de esa información? ¿Para qué nos llenamos de esa información? Los estudiantes viven realmente una vida mecanicista y solo saben que tienen que recibir información intelectual y conservarla almacenada en la memoria infiel. Eso es todo. A los estudiantes no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente es esta educación. Van a la escuela, al colegio o a la universidad porque sus padres los mandan y eso es todo. Ni a los estudiantes ni a los maestros o maestras se les ocurre alguna vez preguntarse a sí mismos, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué he venido aquí? ¿Cuál es realmente el verdadero motivo secreto que me trae aquí? Maestros, maestras, estudiantes varones y estudiantes del sexo femenino viven con la conciencia dormida. Actúan como verdaderos autómatas. Van a la escuela, al colegio y a la universidad en forma inconsciente, subjetiva, sin saber realmente nada del por qué o del para qué. Es necesario dejar de ser autómatas, despertar conciencia, descubrir por sí mismos qué es esta lucha tan terrible por pasar exámenes, por estudiar, por vivir en determinado lugar, para estudiar diariamente y pasar el año y sufrir sustos, angustias, preocupaciones, practicar deportes, pelearse con los compañeros de escuela, etc. Los maestros y maestras deben volverse más conscientes a fin de cooperar desde la escuela, el colegio o la universidad, ayudando a los estudiantes a despertar conciencia. Es lamentable ver a tantos autómatas sentados en los bancos de las escuelas, colegios o universidades, recibiendo información que deben conservar en la memoria sin saber por qué ni para qué. Los muchachos solo se preocupan por pasar el año. Se les ha dicho que deben prepararse para ganar la vida, para conseguir empleo, etc. Y ellos estudian formándose mil fantasías en la mente con respecto al futuro, sin conocer realmente el presente, sin saber el verdadero motivo por el cual deben estudiar física, química, biología, aritmética, geometría, etc. Las niñas modernas estudian para tener la preparación que les permita conseguirse un buen marido, o para ganarse la vida y estar debidamente preparadas para el caso de que el marido las abandone, o de que se queden viudas o solteronas. Puras fantasías en la mente, porque realmente ellas no saben cuál ha de ser su porvenir ni a qué edad han de morir. La vida en la escuela está muy vaga, muy incoherente, muy subjetiva.
Al niño se le hace aprender a veces ciertas materias que en la vida práctica no sirven para nada. Hoy en día lo importante en la escuela es pasar el año, y eso es todo. En otros tiempos había por lo menos algo más de ética en esto de pasar el año. Ahora no hay tal ética. Los padres de familia pueden sobornar en mucho secreto al maestro o la maestra, y el muchacho o la muchacha, aun cuando sea un pésimo estudiante, pasará año inevitablemente. Las muchachas de la escuela suelen hacerle la barba al maestro con el propósito de pasar el año, y el resultado suele ser maravilloso, aun cuando no hayan comprendido ni jota de lo que el maestro les enseña. De todas maneras, salen bien en los exámenes y pasan el año. Hay muchachos y muchachas muy listos para pasar el año. Esto es cuestión de astucia en muchos casos. Un muchacho que pasa victorioso cierto examen, algún estúpido examen, no significa que tenga conciencia objetiva verdadera sobre aquella materia en la cual fue examinado. El estudiante repite como loro, cotorro o papagayo y en forma mecánica aquella materia que estudió y en la cual fue examinado. Esto no es estar autoconsciente de aquella materia. Eso es memorizar y repetir como loros o cotorros lo que hemos aprendido, y eso es todo. Pasar exámenes, pasar año, no significa ser muy inteligente. En la vida práctica hemos conocido personas muy inteligentes, que en la escuela jamás salieron bien en los exámenes. Nosotros hemos conocido magníficos escritores y grandes matemáticos que en la escuela fueron pésimos estudiantes y que jamás pasaron bien los exámenes en gramática y matemáticas. Sabemos el caso de un estudiante pésimo en anatomía y que solo después de sufrir pudo salir bien en los exámenes de anatomía. Hoy en día, dicho estudiante es autor de una gran obra sobre anatomía. Pasar año no significa necesariamente ser muy inteligente. Hay personas que jamás han pasado un año y que son muy inteligentes. Hay algo más importante que pasar año. Hay algo más importante que estudiar ciertas materias, y es precisamente tener plena conciencia objetiva, clara y luminosa sobre aquellas materias que se estudian. Los maestros y maestras deben esforzarse para ayudar a los estudiantes a despertar conciencia. Todo el esfuerzo de los maestros o maestras debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes. Es urgente que los estudiantes se hagan plenamente autoconscientes de aquellas materias que estudian. Aprender de memoria, aprender como loros, es sencillamente estúpido en el sentido más completo de la palabra. Los estudiantes se ven obligados a estudiar difíciles materias y a almacenarlas en la memoria para pasar de año. Y después en la vida práctica, dichas materias no solo resultan inútiles, sino que también se olvidan, porque la memoria es infiel. Los muchachos estudian con el propósito de conseguir empleo y ganarse la vida, y más tarde, si tienen suerte, de conseguir el tal empleo. O si se hacen profesionales, médicos, abogados, etc., lo único que consiguen es repetir la misma historia de siempre. Se casan, sufren, tienen hijos, y mueren sin haber despertado conciencia. Mueren sin haber tenido conciencia de su propia vida. Eso es todo. Las muchachas se casan, forman sus hogares, tienen hijos, se pelean con los vecinos, con el marido, con los hijos, se divorcian y se vuelven a casar, enviudan, se vuelven viejas, etc. Y al fin mueren después de haber vivido dormidas, inconscientes, repitiendo como siempre el mismo drama doloroso de la existencia. No quieren los maestros y maestras de escuela darse cuenta cabal de que todos los seres humanos tienen conciencia dormida. Es urgente que los maestros de escuela también despierten para que puedan despertar a los estudiantes. De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías y de citar al Dante, a Homero, a Virgilio, etc., si tenemos la conciencia dormida, si no tenemos conciencia objetiva, clara y perfecta sobre nosotros mismos, sobre las materias que estudiamos, sobre la vida práctica. ¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad? La educación verdadera no consiste en saber leer y escribir. Cualquier mentecato, cualquier tonto puede saber leer y escribir. Necesitamos ser inteligentes,
y la inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia. La humanidad tiene un 97% de subconsciencia y 3% de conciencia. Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos convertir al subconsciente en consciente, necesitamos tener un 100% de conciencia. El ser humano no solo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino también sueña cuando su cuerpo físico no duerme, cuando está en estado de vigilia. Es necesario dejar de soñar, es necesario despertar conciencia y este proceso de despertar debe comenzar desde el hogar y desde la escuela. El esfuerzo de los maestros debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes y no únicamente a la memoria. Los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos y no únicamente a repetir como loros o cotorros las teorías ajenas. Los maestros deben luchar por acabarle el miedo a los estudiantes. Los maestros deben permitirle a los estudiantes la libertad de discernir y criticar sanamente y en forma constructiva todas las teorías que estudian. Es absurdo obligarles a aceptar en forma dogmática todas las teorías que se enseñan en la escuela, el colegio o la universidad. Es necesario que los estudiantes abandonen el miedo para que aprendan a pensar por sí mismos. Es urgente que los estudiantes abandonen el miedo para que puedan analizar las teorías que estudian. El miedo es una de las barreras para la inteligencia. El estudiante con miedo no se atreve a discernir y acepta como artículo de fe ciega todo lo que digan los distintos autores. De nada sirve que los maestros hablen de intrepidez si ellos mismos tienen miedo. Los maestros deben estar libres de temor. Los maestros que temen a la crítica, al qué dirán, etc., no pueden ser verdaderamente inteligentes. El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar conciencia. ¿De qué sirve pasar exámenes si continuamos miedosos e inconscientes? Los maestros tienen el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de escuela para que sean útiles en la vida, pero mientras exista el miedo nadie puede ser útil en la vida. La persona llena de temor no se atreve a discernir de la opinión ajena. La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa. Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea y sin necesidad de que se les diga, de que se les mande. Es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener iniciativa espontánea y creadora. Cuando los estudiantes por iniciativa propia, libre y espontánea, puedan analizar y criticar libremente aquellas teorías que estudian, dejarán entonces de ser meros mecánicos, subjetivos y estúpidos. Es urgente que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia creadora en los alumnos y alumnas. Es necesario darle libertad de expresión creadora espontánea y sin condicionamientos de ninguna especie a todos los alumnos y alumnas a fin de que puedan hacerse conscientes de todo aquello que estudian. El libre poder creativo solo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al qué dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etc. La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo, y se hace urgente regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo. Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida, y ese proceso del despertar debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos. La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura. Por libre iniciativa, los alumnos y alumnas deberían tener derecho en todas las escuelas a discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando. Solo así, mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar y criticar sanamente lo que estamos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias y no meramente loros o cotorros
que repiten lo que acumulan en la memoria. Capítulo 2. La imitación. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas se debe, fuera de toda duda, a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico, resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con la ropa del amor. La gente que internamente tiene muy pocos valores espirituales, la gente internamente pobre, busca siempre fuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigado, siempre en tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor y, como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etc. Todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedo y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de la familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc., como buscando seguridad. Esto es algo que todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que las gentes tienen miedo, se esconden tras el escudo protector de la respetabilidad, siguiendo una tradición, ya sea de raza, de familia, nación, etc. Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso es imitar. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etc. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestras cometen el error de enseñarle a los estudiantes varones y mujeres eso que se llama imitación. En las clases de pinturas y dibujo se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear, eso es imitar, fotografiar. Crear no es imitar, crear no es fotografiar, crear es traducir, transmitir con el pincel y a lo vivo el árbol que nos encanta, la bella puesta del sol, el amanecer con sus inefables melodías, etc. Hay creación verdadera en el arte chino y japonés del Zen, en el arte abstracto y semiabstracto. A cualquier pintor chino del Chan y del Zen no les interesa imitar, fotografiar. Los pintores del Zen y del Chan no imitan, crean, y ese es su trabajo. A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer. Ellos gozan transmitiendo su belleza abstracta. Los pintores de China y Japón no imitarían jamás una bella puesta del sol. Ellos gozan transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso. Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco. Lo importante es sentir la honda significación de la belleza y saberla transmitir. Pero para ello se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, a la tradición, o temor al que dirán o al regaño del maestro. Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen el poder creador. A todas luces resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar. Es mejor enseñarles a crear. El ser humano desgraciadamente es un autómata dormido, inconsciente, que solo sabe imitar.
Imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda. Imitamos las costumbres ajenas aun cuando éstas estén muy equivocadas. Imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc. Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos en forma independiente. Los maestros deben ofrecerle a sus estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser autómatas imitativos. Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que éstos desarrollen el poder creador. Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad para que sin temor alguno puedan aprender a pensar por sí mismos libremente. La mente que vive esclava del qué dirán, la mente que imita por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc., no es mente creadora, no es mente libre. La mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con 7 sellos. Casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe la imitación, donde no existen apegos a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de la familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a los estudiantes varones y mujeres la necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela, adquiriendo información y, sin embargo, no les queda tiempo para pensar en todas esas cosas. 10 o 15 años en la escuela viviendo vida de autómatas inconscientes y salen de la escuela con la conciencia dormida, pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al que dirán, al dice que se dice, a la chismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien le quite el cónyuge o le robe la cónyuge, etc. En la escuela se nos enseña a imitar y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente atemorizados a los pobres estudiantes. Se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos convertirnos en creadores, en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica nace en nosotros en forma espontánea el poder de crear. Es necesario que los alumnos y alumnas de escuela, del colegio o la universidad se liberen de toda imitación a fin de que se tornen creadores de verdad. Se equivocan los maestros y maestras que suponen equivocadamente que los alumnos y alumnas necesitan de imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un autómata y eso es todo. No se trate de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros, es estúpido. Mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando.
La educación fundamental es la ciencia de la conciencia, la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite, y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas solo se preocupan por pasar el año y después, ya fuera de la escuela, en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o máquinas para hacer niños. 10 o 15 años de estudio para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantara. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental llevará a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún rey o de alguna guerra. Se necesita algo más. Se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de las escuelas maduros, conscientes de verdad, inteligentes, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social. Capítulo 3. Las autoridades. El gobierno posee autoridad. El Estado posee autoridad. La policía, la ley, el soldado, los padres de familia, los maestros, los guías religiosos, etc., poseen autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Primera, autoridad subconsciente. Segunda, autoridad consciente. De nada sirven las autoridades inconscientes y subconscientes. Necesitamos con urgencia autoridades autoconscientes. Las autoridades inconscientes y subconscientes han llenado al mundo de lágrimas y dolor. En el hogar y en la escuela, las autoridades inconscientes abusan de la autoridad por el hecho mismo de ser inconscientes o subconscientes. Los padres y maestros inconscientes hoy por hoy solo son ciegos guías de ciegos, y como dicen las Sagradas Escrituras, irán todos a parar de cabeza al abismo. Padres y maestros inconscientes nos obligan durante la infancia a hacer cosas absurdas, pero que ellos consideran lógicas. Dicen que eso es para nuestro bien. Los padres de familia son autoridades inconscientes, como lo demuestra el hecho de tratar a los hijos como basura, como si ellos fueran superiores a la especie humana. Los maestros y maestras resultan odiando a determinados alumnos o alumnas y mimando o consintiendo a otros. A veces castigan severamente a cualquier estudiante odiado, aun cuando este último no sea un perverso, y premia con magníficas calificaciones a muchos alumnos y alumnas consentidos que verdaderamente no se las merecen. Padres de familia y maestros de escuela dictan normas equivocadas para los niños, niñas, jóvenes, señoritas, etc. Las autoridades que no tienen autoconciencia solo cosas absurdas pueden hacer. Necesitamos autoridades autoconscientes. Entiéndase por autoconciencia el conocimiento íntegro de sí mismo, el total conocimiento de todos nuestros valores internos. Solo aquel que posea de verdad pleno conocimiento de sí mismo está despierto en forma íntegra. Eso es ser autoconsciente. Todo el mundo cree que se autoconoce, mas es muy difícil hallar en la vida a alguien que realmente se conozca a sí mismo.
La gente tiene sobre sí misma conceptos totalmente equivocados. Conocerse a sí mismo requiere grandes y terribles esfuerzos. Solo mediante el conocimiento de sí mismo se llega verdaderamente a la autoconciencia. El abuso de autoridad se debe a la inconsciencia. Ninguna autoridad consciente llegaría jamás al abuso de la autoridad. Algunos filósofos están en contra de toda autoridad, detestan las autoridades. Semejante forma de pensar es falsa, porque en todo lo creado, desde el microbio hasta el sol, existen escalas y escalas, grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen y fuerzas inferiores que son controladas y dirigidas. En un simple panal de abejas hay autoridad en la reina. En cualquier hormiguero existe autoridad y leyes. La destrucción del principio de autoridad conduciría a la anarquía. Las autoridades de estos tiempos críticos en que vivimos son inconscientes, y es claro que debido a este hecho psicológico, esclavizan, encadenan, abusan, causan dolor. Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades de gobierno, padres de familia, etc., plenamente autoconscientes. Solo así podremos hacer verdad un mundo mejor. Es estúpido decir que no se necesitan maestros y guías espirituales. Es absurdo desconocer el principio de autoridad en todo lo creado. Aquellos que son autosuficientes, orgullosos, opinan que los maestros y guías espirituales no son necesarios. Debemos reconocer nuestra propia nadidad y miseria. Debemos comprender que necesitamos autoridades, maestros, instructores espirituales, etc., pero autoconscientes a fin de que puedan dirigirnos, ayudarnos y guiarnos sabiamente. La autoridad inconsciente de los maestros destruye el poder creador de los alumnos y alumnas. Si el alumno pinta, el maestro inconsciente le dice lo que debe pintar, el árbol o paisaje que debe copiar, y el alumno, aterrorizado, no se atreve a salirse de las normas mecánicas del maestro. Eso no es crear. Es necesario que el estudiante se vuelva creador, que sea capaz de salirse de las normas inconscientes del maestro inconsciente, a fin de que pueda transmitir todo aquello que siente con relación al árbol, todo el encanto de la vida que circula por las hojas trémulas del árbol, toda su significación. Un maestro consciente no se opondría a la libertadora creatividad del espíritu. Los maestros con autoridad consciente jamás mutilarían la mente de los alumnos y alumnas. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros con autoridad inconsciente solo saben castigar y dictar normas estúpidas para que los alumnos se porten bien. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo puedan trascender todos sus errores y avanzar triunfalmente. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. La inteligencia solo adviene a nosotros cuando gozamos de verdadera libertad, y los maestros con autoridad autoconsciente saben de verdad respetar la libertad creadora. Los maestros inconscientes creen que todo lo saben y atropellan la libertad de los estudiantes, castrándoles la inteligencia con sus normas sin vida. Los maestros autoconscientes saben que no deben y hasta se dan el lujo de aprender, observando las capacidades creadoras de sus discípulos. Es necesario que los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades pasen de la simple condición de autómatas disciplinados a la brillante posición de seres inteligentes y libres para que puedan hacer frente con todo éxito a todas las dificultades de la existencia. Esto requiere maestros autoconscientes, competentes, que realmente se interesan por sus discípulos, maestros que estén bien pagados para que no tengan angustias monetarias de ninguna especie. Desgraciadamente, todo maestro, todo padre de familia, todo alumno se cree a sí mismo autoconsciente, despierto,
y ese es su más grande error. Es muy raro hallar en la vida alguna persona autoconsciente y despierta. La gente sueña cuando el cuerpo duerme y sueña cuando el cuerpo está en estado de vigilia. La gente maneja coches soñando, trabaja soñando, anda por las calles soñando, vive a toda hora soñando. Es muy natural que a un profesor se le olvide el paraguas o que en el carro deje abandonado algún libro o su cartera. Todo eso sucede porque el profesor tiene la conciencia dormida, sueña. Es muy difícil que las gentes acepten que están dormidas. Todo el mundo se cree a sí mismo despierto. Si alguien aceptase que tiene su conciencia dormida, es claro que desde ese mismo momento comenzaría a despertar. El alumno o alumna olvida en la casa el libro o el cuaderno que tiene que llevar a la escuela. Un olvido de estos parece muy normal, y lo es, pero indica, señala, el estado de sueño en que se halla la conciencia humana. Los pasajeros de cualquier transporte de servicio urbano suelen pasarse a veces de calle, estaban dormidos y cuando despiertan vienen a darse cuenta de que se pasaron de calle y que ahora les toca regresar a pie unas cuantas calles. Rara vez en la vida está el ser humano despierto realmente, y cuando lo ha estado siquiera por un momento, como en los casos del infinito terror, se ve por un momento a sí mismo en forma íntegra. Esos momentos son inolvidables. El hombre que regresa a su casa después de haber recorrido toda la ciudad, es muy difícil que recuerde en forma minuciosa todos sus pensamientos, incidentes, personas, cosas, ideas, etc. Al tratar de recordar, hallará en su memoria grandes lagunas que corresponden precisamente a los estados de sueño más profundo. Algunos estudiantes de psicología se han propuesto vivir alertas de momento en momento, pero de pronto se duermen, tal vez al encontrar algún amigo en la calle, al entrar a algún almacén a comprar algo, etc. O cuando horas más tarde recuerdan su decisión de vivir alertas y despiertas de momento en momento. Entonces vienen a darse cuenta de que se habían dormido cuando entraron a tal o cual lugar, o cuando se encontraron a tal o cual persona, etc. Ser autoconsciente es algo muy difícil, pero se puede llegar a ese estado aprendiendo a vivir alertas y vigilantes de momento en momento. Si queremos llegar a la autoconciencia, necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra. Todos nosotros tenemos el yo, el mí mismo, el ego que necesitamos explorar para conocernos a sí mismos y volvernos autoconscientes. Es urgente autoobservarnos, analizar y comprender cada uno de nuestros defectos. Es necesario estudiarnos a sí mismos en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos y sexo. La mente tiene muchos niveles, regiones o departamentos subconscientes que debemos conocer a fondo mediante la observación, el análisis, la meditación de fondo y la profunda comprensión íntima. Cualquier defecto puede desaparecer de la región intelectual y continuar existiendo en otros niveles inconscientes de la mente. Lo primero que se necesita es despertar para comprender nuestra propia miseria, nadidad y dolor. Después, comienza el yo a morir de momento en momento. Es urgente la muerte del yo psicológico. Solo muriendo nace el ser verdaderamente consciente en nosotros. Solo el ser puede ejercer verdadera autoridad consciente. Despertar, morir, nacer. Esas son las tres fases psicológicas que nos llevan a la verdadera existencia consciente. Hay que despertar para morir. Hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. El ejercicio de la autoridad verdadera solo puede ser ejercido por aquellos que poseen el ser consciente. Aquellos que todavía no poseen el ser consciente, aquellos que todavía no son autoconscientes, suelen abusar de la autoridad y causan mucho daño. Los maestros deben aprender a mandar y los alumnos deben aprender a obedecer.
Aquellos psicólogos que se pronuncian contra la obediencia están de hecho muy equivocados, porque nadie puede mandar conscientemente si antes no ha aprendido a obedecer. Hay que saber mandar conscientemente y hay que saber obedecer conscientemente. Capítulo 4. La disciplina. Los maestros de escuela, colegios y universidades le dan muchísima importancia a la disciplina y nosotros debemos estudiarla en este capítulo detenidamente. Todos los que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, etc., sabemos muy bien lo que son las disciplinas, reglas, férulas, regaños, etc. Disciplina es eso que se llama cultivo a la resistencia. A los maestros de escuela les encanta cultivar la resistencia. Se nos enseña a resistir, a erigir algo contra alguna otra cosa. Se nos enseña a resistir las tentaciones de la carne y nos azotamos y hacemos penitencia para resistir. Se nos enseña a resistir las tentaciones que trae la pereza, tentaciones de no estudiar, de no ir a la escuela, jugar, reír, burlarnos de los maestros, violar los reglamentos, etc. Los maestros y maestras tienen el concepto equivocado de que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela, la necesidad de estudiar, guardar compostura ante los maestros, portarnos bien con los condiscípulos, etc. Existe entre las gentes el concepto equivocado de que cuanto más resistimos, cuanto más rechazamos, nos hacemos más y más comprensivos, libres, plenos, victoriosos. No quieren darse cuenta las gentes que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos, cuanto más lo rechazamos, menor es la comprensión. Si luchamos contra el vicio de la bebida, ésta desaparecerá por un tiempo, pero como no la hemos comprendido a fondo en todos los niveles de la mente, ésta retornará después, cuando descuidemos la guardia y beberemos de una vez y para todo el año. Si rechazamos el vicio de la fornicación, por un tiempo seremos muy castos en apariencia, aun cuando en otros niveles de la mente continuemos siendo espantosos sátiros como lo pueden demostrar los sueños eróticos y las poluciones nocturnas. Y después volveremos con más fuerza a nuestras antiguas andanzas de fornicarios y redentos, debido al hecho concreto de no haber comprendido a fondo lo que es la fornicación. Muchos son los que rechazan la codicia, los que luchan contra ella, los que se disciplinan contra ella siguiendo determinadas normas de conducta, pero como no han comprendido de verdad todo el proceso de la codicia, resultan en el fondo codiciando no ser codiciosos. Muchos son los que se disciplinan contra la ira, los que aprenden a resistirla, pero ésta continúa existiendo en otros niveles de la mente subconsciente, aun cuando en apariencia haya desaparecido de nuestro carácter. Y al menor descuido de la guardia, el subconsciente nos traiciona, y entonces tronamos y relampagueamos llenos de ira, cuando menos lo esperábamos y tal vez por algún motivo que no tiene la menor importancia. Muchos son los que se disciplinan contra los celos, y al fin creen firmemente que ya los extinguieron, pero como no los comprendieron, es claro que estos aparecen nuevamente en escena precisamente cuando ya los creíamos bien muertos. Solo con plena ausencia de disciplinas, solo en libertad auténtica, surge en la mente la llamarada ardiente de la comprensión. La libertad creadora no puede existir jamás en un armazón. Necesitamos libertad para comprender nuestros defectos psicológicos en forma íntegra. Necesitamos con urgencia derribar muros y romper grilletes de acero para ser libres. Tenemos que experimentar por sí mismos todo aquello que nuestros maestros en la escuela y nuestros padres nos han dicho. Tenemos que experimentar por sí mismos todo aquello que nuestros maestros en la escuela y nuestros padres nos han dicho que es bueno y útil. No basta aprender de memoria e imitar, necesitamos comprender. Todo el esfuerzo de los maestros y maestras debe dirigirse a la conciencia de los alumnos. Deben esforzarse porque ellos entren en el camino de la comprensión. No es suficiente decirle a los alumnos que deben ser esto o aquello. Es necesario que los alumnos aprendan a ser libres para que puedan por sí mismos examinar, estudiar,
analizar todos los valores, todas las cosas que la gente ha dicho que son beneficiosas, útiles, nobles, y no meramente aceptarlas e imitarlas. Las gentes no quieren descubrir por sí mismas, tienen mentes cerradas, estúpidas, mentes que no quieren indagar, mentes mecanicistas que jamás indagan y que solo imitan. Es necesario, es urgente, es indispensable que los alumnos y alumnas, desde su más tierna edad hasta el momento de abandonar las aulas, gocen de verdadera libertad para descubrir por sí mismos, para inquirir, para comprender y que no estén limitados por los muros abyectos de las prohibiciones, regaños y disciplinas. Si a los alumnos se les dice lo que deben y lo que no deben hacer y no se les permite comprender y experimentar, ¿dónde entonces está su inteligencia? ¿Cuál es la oportunidad que se le ha dado a la inteligencia? ¿De qué sirve entonces pasar exámenes, vestir muy bien, tener muchos amigos, si no somos inteligentes? La inteligencia solo viene a nosotros cuando estamos verdaderamente libres para investigar por sí mismos, para comprender, para analizar independientemente, sin el temor al regaño y sin la férula de las disciplinas. Los estudiantes miedosos, asustados, sometidos a terribles disciplinas, jamás podrán saber, jamás podrán ser inteligentes. Hoy en día, los padres de familia y los maestros lo único que les interesa es que los alumnos y alumnas hagan una carrera, que se vuelvan médicos, abogados, ingenieros, empleadas de oficina, es decir, autómatas vivientes, y que luego se casen y se conviertan además en máquinas de hacer bebés, y eso es todo. Cuando los muchachos y muchachas quieren hacer algo nuevo, algo distinto, cuando sienten la necesidad de salirse de ese armazón, prejuicios, hábitos anticuados, disciplinas, tradiciones de familia o nación, etc., entonces los padres de familia aprietan más los grilletes de presión y dicen al muchacho o a la muchacha: no hagáis eso, no estamos dispuestos a apoyarte en eso, esas cosas son locuras, etc. Total, el muchacho o la muchacha está formalmente preso dentro de la cárcel de las disciplinas, tradiciones, costumbres anticuadas, ideas decrépitas, etc. La educación fundamental enseña a conciliar el orden con la libertad. El orden sin libertad es tiranía. La libertad sin orden es anarquía. Libertad y orden sabiamente combinados constituyen la base de la educación fundamental. Los alumnos deben gozar de perfecta libertad para averiguar por sí mismos, para inquirir, para descubrir lo que realmente, lo que de cierto son en sí mismos y aquello que pueden hacer en la vida. Los alumnos y alumnas, los soldados y policías y en general todas aquellas personas que tengan que vivir sometidos a rigurosas disciplinas, suelen tornarse crueles, insensibles al dolor humano, despiadados. La disciplina destruye la sensibilidad humana y esto está ya totalmente demostrado por la observación y la experiencia. Debido a tantas disciplinas y reglamentos, las gentes de esta época han perdido totalmente la sensibilidad y se han tornado crueles y despiadados. Para ser verdaderamente libres se necesita ser muy sensibles y humanistas. En las escuelas, colegios y universidades se les enseña a los estudiantes a poner atención en las clases, y los alumnos y alumnas ponen atención para evitarse el regaño, el jalón de orejas, el golpe con la férula o con la regla, etc. Mas desgraciadamente no se les enseña a comprender realmente lo que es la atención consciente. Por disciplina, el estudiante pone atención y gasta energía creadora muchas veces de forma inútil. La energía creadora es el tipo más sutil de fuerza fabricado por la máquina orgánica. Nosotros comemos y bebemos, y todos los procesos de la digestión son en el fondo procesos de sutilización en que las materias groseras se convierten en materias y fuerzas sutiles. La energía creadora es el tipo de materia y de fuerza más sutil elaborada por el organismo. Si sabemos poner atención consciente, podemos ahorrar energía creadora.
Desafortunadamente, los maestros y maestras no le enseñan a sus discípulos lo que es la atención consciente. Doquiera dirijamos la atención, gastamos energía creadora. Podemos ahorrar esa energía si dividimos la atención, si no nos identificamos con las cosas, con las personas, con las ideas. Cuando nosotros nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, nos olvidamos de sí mismos y entonces perdemos energía creadora en la forma más lastimosa. Es urgente saber que necesitamos ahorrar la energía creadora para despertar conciencia y que la energía creadora es el potencial viviente, el vehículo de la conciencia, el instrumento para despertar conciencia. Cuando aprendemos a no olvidarnos de sí mismos, cuando aprendemos a dividir la atención entre sujeto, objeto y lugar, ahorramos energía creadora para despertar conciencia. Es necesario aprender a manejar la atención para despertar la conciencia, pero los alumnos y alumnas nada saben sobre esto porque sus maestros y maestras no se lo han enseñado. Cuando aprendemos a utilizar la atención consciente, la disciplina entonces sale sobrando. El estudiante o la estudiante, atento a sus clases, a sus lecciones, al orden, no necesita de disciplina de ninguna especie. Es urgente que los maestros comprendan la necesidad de conciliar inteligentemente la libertad y el orden, y esto es posible mediante la atención consciente. La atención consciente excluye eso que se llama identificación. Cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación, y esta última produce sueño en la conciencia. Hay que saber poner atención sin identificación. Cuando ponemos atención en algo o en alguien y nos olvidamos de sí mismos, el resultado es la fascinación y el sueño de la conciencia. Observad cuidadosamente a un cineasta. Se encuentra dormido, todo lo ignora, se ignora a sí mismo, está hueco, parece un sonámbulo, sueña con la película que está viendo, con el héroe de la película. Los alumnos y alumnas deben poner atención a las clases sin olvidarse de sí mismos, para no caer en el sueño espantoso de la conciencia. El alumno debe verse a sí mismo en escena cuando está presentando un examen o cuando está ante el tablero o pizarrón por orden del maestro, o cuando se halla estudiando o descansando o jugando con sus condiscípulos. La atención dividida en tres partes, sujeto, objeto, lugar, es de hecho atención consciente. Cuando no cometemos el error de identificarnos con las personas, las cosas, las ideas, etc., ahorramos energía creadora y precipitamos en nosotros el despertar de la conciencia. Quien quiera despertar conciencia en los mundos superiores debe empezar por despertar aquí y ahora. Cuando el estudiante comete el error de identificarse con las personas, las cosas, las ideas, cuando comete el error de olvidarse de sí mismo, entonces cae en la fascinación y el sueño. La disciplina no enseña a los estudiantes a poner atención consciente. La disciplina es una verdadera prisión para la mente. Los alumnos y alumnas deben aprender a manejar la atención consciente desde los mismos bancos de la escuela para que más tarde en la vida práctica, fuera de la escuela, no cometan el error de olvidarse a sí mismos. El hombre que se olvida a sí mismo ante un insultador se identifica con él, se fascina, cae en el sueño de la inconsciencia y entonces hiere o mata o va a la cárcel inevitablemente. Aquel que no se deja fascinar por el insultador, aquel que no se identifica con él, aquel que no se olvida de sí mismo, aquel que sabe poner atención consciente, sería incapaz de darle valor a las palabras del insultador o de herirle o matarle. Todos los errores que el ser humano comete en la vida se deben a que se olvida de sí mismo, se identifica, se fascina y cae en el sueño. Mejor sería para la juventud, para todos los estudiantes, que se les enseñase el despertar de la conciencia en vez de esclavizarles con tantas absurdas disciplinas. Capítulo 5. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar?
En nuestro hogar y en la escuela, los padres de familia y los maestros nos dicen lo que debemos pensar, pero jamás en la vida nos enseñan cómo pensar. Saber qué pensar es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutores, autores de libros, etc., cada uno es un dictador a su modo. Cada cual quiere que pensemos en sus dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etc. Los dictadores de la mente abundan como la mala hierba. Existe por doquier una tendencia perversa a esclavizar la mente ajena, a embotellarla, a obligarle a vivir dentro de determinadas normas, prejuicios, escuelas, etc. Los millares y millones de dictadores de la mente jamás han querido respetar la libertad mental de nadie. Si alguien no piensa como ellos, es calificado de perverso, renegado, ignorante, etc. Todo el mundo quiere esclavizar a todo el mundo. Todo el mundo quiere atropellar la libertad intelectual de los demás. Nadie quiere respetar la libertad del pensamiento ajeno. Cada cual se siente juicioso, sabio, maravilloso, y quiere, como es natural, que los demás sean como él, que lo conviertan en su modelo, que piensen como él. Se ha abusado demasiado de la mente. Observad los comerciales y su propaganda a través del periódico, la radio y la televisión, etc. La propaganda comercial se hace en forma dictatorial. Compre usted jabón tal, zapatos tal, tantos pesos, tantos dólares, compre ahora mismo, inmediatamente, no lo deje para mañana, tiene que ser inmediatamente, etc. Solo falta que digan que si no obedece usted, lo metemos a la cárcel o lo asesinamos. El padre quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza y el maestro de escuela regaña, castiga y pone bajas calificaciones si el muchacho o muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del maestro. Media humanidad quiere esclavizar la mente ajena de la otra media humanidad. Esa tendencia a esclavizar la mente de los demás resulta a simple vista cuando estudiamos la página negra de la negra humanidad. Por doquier han existido y existen sangrientas dictaduras empeñadas en esclavizar a los pueblos, sangrientas dictaduras que dictan lo que la gente debe pensar. Desgraciado aquel que intenta pensar libremente. Ese va inevitablemente a los campos de concentración, a la Siberia, a la cárcel, a los trabajos forzados, a la horca, al fusilamiento, al destierro. Ni los maestros y maestras, ni los padres de familia, ni los libros quieren enseñar cómo pensar. A la gente le encanta obligar a otros a pensar de acuerdo como creen que deben ser, y es claro que cada cual en esto es un dictador a su modo. Cada cual se cree la última palabra. Cada cual cree firmemente que todos los demás deben pensar como él, porque él es lo mejor de lo mejor. Padres de familia, maestros, patronos, etc. regañan y vuelven a regañar a sus subordinados. Es espantosa esa horrible tendencia de la humanidad a faltarle al respeto a los demás, a atropellar la mente ajena, a enjaular, encerrar, esclavizar, encadenar el pensamiento ajeno. El marido quiere meterle a la mujer sus ideas en la cabeza y a la fuerza su doctrina, sus ideas, etc. Y la mujer quiere hacer lo mismo. Muchas veces, marido y mujer se divorcian por incompatibilidad de ideas. No quieren los cónyuges comprender la necesidad de respetar la libertad intelectual ajena. Ningún cónyuge tiene derecho a esclavizar la mente de otro cónyuge. Cada cual es de hecho digno de respeto. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera, a profesar su religión, a pertenecer al partido político que quiera. A los niños y niñas de la escuela se les obliga a pensar a la fuerza en tales o cuales ideas, pero no se les enseña a manejar la mente. La mente de los niños es tierna, elástica, dúctil, y la de los viejos está ya dura, fija, como arcilla en un molde. Ya no cambia, ya no puede cambiar. La mente de los niños y jóvenes es susceptible de muchos cambios, puede cambiar. A los niños y a los jóvenes se les puede enseñar cómo pensar. A los viejos es muy difícil enseñarles cómo pensar porque ellos ya son como son y no cambian. Es muy raro encontrar en la vida algún viejo interesado en cambiar radicalmente. La mente de las gentes es moldeada desde la niñez.
Eso es lo que los padres y maestros de escuela prefieren hacer. Ellos gozan dándole forma a la mente de los niños y jóvenes. Mente metida en un molde es de hecho mente acondicionada, mente esclava. Es necesario que los maestros y maestras de escuela rompan los grilletes de la mente. Es urgente que los maestros sepan dirigir la mente de los niños hacia la libertad verdadera para que no se dejen esclavizar más. Es indispensable que los maestros les enseñen a los alumnos y alumnas cómo se debe pensar. Los maestros deben comprender la necesidad de enseñarles a los alumnos y alumnas el camino del análisis, la meditación, la comprensión. Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero investigar, comprender, inquirir antes de aceptar. En otras palabras, diremos que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. De nada sirve llenarnos la cabeza de información intelectual si al salir de la escuela no sabemos pensar y continuamos como autómatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma rutina de maestros, padres, abuelos y tatarabuelos, etc. Repetir siempre lo mismo, vivir vida de máquina, de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, casarse para convertirse en máquinas de hacer niños, eso no es vivir. Y si para eso estudiamos y para eso vamos a la escuela y al colegio y a la universidad durante 10 o 15 años, mejor sería no estudiar. El Mahatma Gandhi fue un hombre muy singular. Muchas veces los pastores protestantes se sentaron en su puerta horas y horas enteras luchando por convertirlo al cristianismo en su forma protestante. Gandhi no aceptaba la enseñanza de los pastores, tampoco la rechazaba, la comprendía, la respetaba y eso es todo. Muchas veces decía Mahatma, yo soy brahman, judío, cristiano, maometano, etc. El Mahatma comprendía que todas las religiones son necesarias porque todas conservan los mismos valores eternos. Eso de aceptar o rechazar alguna doctrina o concepto revela falta de madurez mental. Cuando rechazamos o aceptamos algo es porque no lo hemos comprendido. Donde hay comprensión, la aceptación o rechazo salen sobrando. La mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda, es mente ignorante. En cambio, el camino de la sabiduría no consiste en creer o no creer o dudar. El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. La verdad es lo desconocido de momento a momento. La verdad nada tiene que ver con lo que uno crea o deje de creer, ni tampoco el escepticismo. La verdad no es cuestión de aceptar algo o rechazarlo. La verdad es cuestión de experimentar, vivenciar, comprender. Todo el esfuerzo de los maestros debe en última síntesis llevar a los alumnos y alumnas a la experiencia de lo real, de lo verdadero. Es urgente que los maestros y maestras abandonen esa tendencia anticuada y perniciosa dirigida siempre a moldear la mente plástica y dúctil de los niños. Es absurdo que personas adultas llenas de prejuicios, pasiones, preconceptos anticuados, etc., atropellen así la mente de los niños y de los jóvenes, tratando de moldearles la mente de acuerdo a sus ideas rancias, torpes, anticuadas. Mejor es respetar la libertad intelectual de los alumnos y alumnas, respetar su prontitud mental, su espontaneidad creadora. Los maestros y maestras no tienen derecho a enjaular la mente de los alumnos y alumnas. Lo fundamental no es dictarle a la mente de los alumnos lo que deben pensar, sino enseñarle en forma completa cómo pensar. La mente es el instrumento del conocimiento y es necesario que los maestros y maestras les enseñen a sus alumnos y alumnas a manejar sabiamente ese instrumento. Capítulo 6. La búsqueda de seguridad. Cuando los polluelos tienen miedo, se esconden bajo de las alas amorosas de la gallina en busca de seguridad.
El niño asustado corre en busca de su madre porque junto a ella se cree seguro. Está pues demostrado que el miedo y la búsqueda de seguridad se encuentran siempre íntimamente asociados. El hombre que teme verse asaltado por bandidos busca seguridad en su pistola. El país que teme verse atacado por otro país comprará cañones, aviones, buques de guerra y armará ejércitos y se pondrá en pie de guerra. Muchos sujetos que no saben trabajar, aterrorizados ante la miseria, buscan seguridad en el delito y se vuelven ladrones, asaltantes, etc. Muchas mujeres faltas de inteligencia, asustadas ante la posibilidad de la miseria, se convierten en prostitutas. El hombre celoso teme perder a su mujer y busca seguridad en su pistola, mata y después, es claro, va a parar a la cárcel. La mujer celosa mata a su rival o a su marido y así se convierte en asesina. Ella teme perder a su marido y queriendo asegurárselo mata a la otra o se resuelve a asesinarlo. El casero miedoso de que la gente no le pague el alquiler de la casa exige contratos, fiadores, depósitos, etc., queriendo así asegurarse, y si una viuda pobre y llena de hijos no puede llenar tan tremendos requisitos, y si todos los caseros de una ciudad hacen lo mismo, al fin la infeliz tendrá que irse a dormir con sus hijos a la calle o en los parques de la ciudad. Todas las guerras tienen su origen en el miedo. Las gestapos, las torturas, los campos de concentración, las Siberias, las espantosas cárceles, destierros, trabajos forzados, fusilamientos, etc., tienen origen en el miedo. Las naciones atacan a otras naciones por miedo, buscan seguridad en la violencia, creen que matando, invadiendo, etc., podrán hacerse seguras, fuertes, poderosas. En las oficinas de policía secreta y contraespionaje, tanto en el este como en el oeste, se tortura a los espías, se teme de ellos, quieren hacerles confesar con el propósito de hallar seguridad para el Estado. Todos los delitos, todas las guerras, todos los crímenes tienen su origen en el miedo y en la búsqueda de seguridad. En otros tiempos había sinceridad entre las gentes. Hoy, el miedo y la búsqueda de seguridad han acabado con la fragancia maravillosa de la sinceridad. El amigo desconfía del amigo, teme que éste le robe, le estafe, le explote y hasta hay máximas estúpidas y perversas como esta: nunca des la espalda a tu mejor amigo. Los hitlerianos decían que esta máxima era de oro. Ya el amigo teme al amigo y hasta usa máximas para protegerse. Ya no hay sinceridad entre los amigos. El miedo y la búsqueda de seguridad acabaron con la deliciosa fragancia de la sinceridad. Castro Ruz en Cuba ha fusilado a millones de ciudadanos temeroso de que lo acaben. Castro busca seguridad fusilando. Cree que así puede encontrar seguridad. Stalin, el perverso y sanguinario Stalin, apestó a Rusia con sus sangrientas purgas. Esa era la forma de buscar su seguridad. Hitler organizó la Gestapo, la horrible Gestapo, para seguridad del Estado. No cabe duda de que temía que le derrocaran y por ello fundó la sangrienta Gestapo. Todas las amarguras de este mundo tienen su origen en el miedo y en la búsqueda de seguridad. Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a los alumnos y alumnas la virtud del valor. Es lamentable que a los niños y niñas se les llene de temor desde su mismo hogar. A los niños y niñas se les amenaza, se les intimida, se les atemoriza, se les da de palos. Es costumbre de padres de familia y maestros atemorizar al niño y al joven con el propósito de que estudie. Por lo común se les dice a los niños y jóvenes que si no estudian, tendrán que pedir limosna, vagar hambrientos por las calles, ejercer trabajos muy humildes como limpiar calzado, cargar fardos, vender periódicos, trabajar en el arado, etc., como si el trabajo fuese delito. En el fondo, tras todas estas palabras de padres y maestros, existe miedo por el hijo y búsqueda de seguridad para el hijo. Lo grave de todo esto que estamos diciendo es que el niño y el joven se acomplejan, se llenan de temor y más tarde en la vida práctica son sujetos llenos de miedo.
Los padres de familia y maestros que tienen el mal gusto de asustar a los niños y niñas, a los jóvenes y señoritas, en forma inconsciente los están encaminando por el camino del delito, pues como ya dijimos, todo delito tiene su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Hoy en día, el miedo y la búsqueda de seguridad han convertido al planeta Tierra en un espantoso infierno. Todo el mundo teme, todo el mundo quiere seguridades. En otros tiempos se podía viajar libremente. Ahora las fronteras están llenas de guardias armados. Se exigen pasaportes y certificados de toda especie para tener derecho a pasar de un país a otro. Todo esto es el resultado del miedo y búsqueda de seguridad. Se teme al que viaja, se teme al que llega y se busca seguridad en pasaportes y papeles de toda especie. Los maestros y maestras de escuela, colegios, universidades deben comprender el horror de todo esto y cooperar para el bien del mundo, sabiendo educar a las nuevas generaciones, enseñándoles el camino del valor auténtico. Es urgente enseñarle a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada ni en nadie. Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo. El miedo y la búsqueda de seguridad son terribles debilidades que convierten la vida en un espantoso